Hola, hola, bueno, ¿cómo andan? Moy está 5 minutos atrasada, así que bueno, arranco yo. Por todo lo que pasó, no sé si se enteraron, pero hubo una represión en una de las comunidades, como siempre, las fuerzas del Estado, en un desalojo súper violento, hay niños heridos. Y de por sí el nene de la publicación que vieron, en el hospital no lo están queriendo atender, que me parece terrible, ¿no? Porque la violencia no termina solamente en ese lugar, sino que se perpetúa. Es realmente terrible, ¿no? Que esto pase. Y comparaba, ¿no? Cuando escuché esta noticia hoy, lo comparaba con el country que tenía estos animales, que los sacó, que los echó, que se quedaron afuera, que no podían entrar, ¿no? Un country que tomó parte de la laguna, que es de la reserva, y que se la tomó y se la apropió. Digo, y a ellos nadie los desaloja, ¿no? Nadie desaloja a esa gente y esos lugares, y no, es increíble que pase esto, y tan obvio, ¿no? Tan obvio que, ¿por qué es, no? Las fuerzas del Estado van en contra de los pobres siempre, ¿no? Siempre son los demás animales, y quienes son tratados como los demás animales los que se llevan lo peor de nuestra humanidad. Así que agradezco a todos los que puedan compartir esa noticia. Por eso Moira estaba con eso, ya ahora igual se iba a comunicar. Ahí se le dice la comunidad Cherutumpá, territorio guaraní en Orán Salta, eso fue ahí. Y es angustiante, ¿no? Nos contaba Erika hace un rato que le estaban escribiendo pidiendo ayuda también, llorando, desesperadas. Digo, no. Creo que si es muy poquitito compartir, compartamos, difundamos esta información, contémosle a la gente lo que pasa, porque los medios de comunicación, como mostraba el otro día, ¿no? Lo que pasan en la tele es cuánto pesa una escoba, no sé, cosas así que decís. Esa data cero importante que no nos construye ni hace un mejor ser de nosotros mismos. Pasó que hubo un desalojo súper violento, encima todas las fuerzas del Estado eran hombres, golpearon mujeres, de por sí se llevaron a una de ellas, ahí Cele, si querés contar cómo se llama, no recuerdo ahora el nombre, está posteado, y las fuerzas del Estado entraron de manera muy violenta, de por sí hay un bebé que está lastimado y lo llevaron al hospital, y en el hospital no lo quieren atender. Es como... Esto pasa todo el tiempo, y las comunidades son el primer frente de batalla, y son las primeras que en sus cuerpos sienten esta violencia, ¿no? Y son quienes defienden los territorios donde está el agua, en contra de la minería, están en contra del extractivismo, en contra del terricidio. No me quiero meter mucho en el tema porque ahora la voy a dejar a quien sabe, ahora cuando entre, a Moira Millán, alguien que admiro y valoro mucho. Pero es llamativo como este sistema está preparado para eso, para unos pocos. Digo, la gente esta del Country Abril, que echó a los carpinchos, robó una laguna. El Country Abril se apropió de media laguna que no les corresponde y es parte de una reserva natural. Entonces quiero ver al Estado y a las fuerzas del Estado ahí, ¿no? A ver cómo se manejan en ese lugar. Porque yo no quiero que esa laguna sea parte que es un lugar, una reserva natural. No quiero que esa laguna sea parte de un country. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué las fuerzas del Estado hacen eso, no? Entonces, es eso, ¿no? Para quienes trabajan en realidad, ¿no? Nos hacen creer que trabajan para quienes no tienen, para ayudar, pero no es así. Las fuerzas del Estado trabajan para los intereses económicos y privados. Entonces, es un poco para empezar a
a entender que la defensa por los demás animales, la defensa de los territorios, poder, quienes tenemos espacios, hablar y contar estas historias, porque los medios de comunicación las ocultan, ¿no? También los medios de comunicación, para quienes trabajan, ¿no? ¿Qué es lo que trabajan los medios de comunicación? De nuevo, ¿no? Siempre para el poder económico. Entonces, esto está todo relacionado, ahí está. Se llama Yamila Belizán, la chica que fue detenida, sin orden judicial, la golpearon, la arrastraron. Comenzó ayer la represión y hoy continua. En el hospital no les dieron atención. Claro, no les dan atención para no constatar las lesiones de la represión, para que después no haya una denuncia. Digo. Y esto es todo parte de lo mismo, todo parte de un sistema que no va, un sistema que no tiene sentido y que trabaja para unos pocos y que nos construye y nos hace creer que necesitamos cosas que no necesitamos, nos idiotiza con la televisión, nos miente en el colegio, nos construye sobre mentiras, no nos enseña lo importante. ¿Quiénes de todos nosotros nos enseñaron a cosechar? A saber qué alimentos necesita nuestro cuerpo. ¿Quiénes de todos nosotros nos enseñaron cómo vincularnos de manera sana y amorosa con los demás? La verdad que yo en el colegio lo único que aprendí es el bullying. Eso es lo único que aprendí. A burlar, a reírme, o a que se rían de uno. Digo, a mí, que no comía animales desde chica, me súper burlaban por eso. Digo, a mí no me afectaba, pero no me afectaba porque tenía una familia que me contenía. Pero quienes no tienen ni siquiera en la familia una contención. Después, ¿cómo uno hace para llevar un mensaje de liberación animal o un mensaje a personas que tienen necesidades básicas no cubiertas, que están tristes, que están rotos por la vida, que no encajan en ningún lado? Digo, todo tiene que ver con absolutamente todo. Nos construyen débiles y nos construyen con miedo y nos construyen con necesidades, porque el control de esa manera es mucho más fácil. Por eso todo tiene que ver con todo, para que entendamos eso, todo tiene que ver con todo. Que alguien dice ahí que hay, bueno, ahí está, a ver, mujeres indígenas, a ver si acá están. Ahí entra Moira y voy a sacar los comentarios para quienes quieran después. Hola. A ver, Hola, ¿se me escucha bien? se te escucha perfecto. Ah, bueno, Mari, hermosa, Mari Cumpas de Boicot, muchas gracias por la invitación, me honra mucho que podamos tener este espacio de diálogo y un saludo a todas las personas que en este momento se han unido y nos están mirando. Muchas gracias, Moy. Estoy feliz de tenerte acá. Estoy con la remera que me regalaste, que la amo. Bien, hoy en un día muy agitado para nosotras con el movimiento Mujeres Indígenas, como siempre, esta cartografía de dolor, esta situación de represión en los territorios, que tiene que ver con el tema que hoy vamos a abordar, que es el terricidio, y que lamentablemente el racismo en Argentina no es residual, no es marginal, es estructurante, y está enquistado en todos los estamentos, en todas las áreas del Estado, hasta el punto de esto que vos venías narrando, ¿no? Que vayan al hospital público para constatar lesiones, para también ser asistidos en su salud, para ver los heridos, las heridas, y que se nieguen a atenderles. Eso me generó una impotencia enorme, sobre todo ver la foto de ese bebé herido sobre la mesa, sin ser atendido. O sea, es un bebé. Los adultos decidimos no sé, abrazar una lucha, caminar los derechos, nuestros niños no, ellos van con nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que el desprecio a la vida y ese racismo que tenga una magnitud de odio y de desprecio tan grande, que viendo un bebé ahí, sobre la camilla, herido, no sea atendido por los médicos? Que me expliquen cómo puede estar sucediendo eso.
Y creo que fundamentalmente se debe a que el país todo es indolente y que han decidido todos los gobernantes, porque pasan los gobiernos y el genocidio continúa, y hay una guerra de baja intensidad contra los pueblos indígenas fundamentalmente, contra los pueblos en general, que nos atacan a través de la alimentación, nos atacan a través de los agrotóxicos, nos atacan a través de los, el extractivismo, la represión, las muertes en las villas, pero también hay particularmente un ensañamiento con los pueblos indígenas, porque esos son los territorios que van a precisar las empresas extractivistas para seguir saqueándonos, contaminándonos, sembrando muerte. Así que ojalá que esta indolencia pueda empezar a ser quitada de nuestras vidas y empezar a sentir, empezar a empatizar, empezar a dejarse penetrar por esa indignación, por ese dolor. Me parece que la gran pandemia que tenemos es la pandemia del temor y de la indiferencia. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, en principio lo que estamos pidiendo es que llamen a la comisaría de Orán, creo que es la comisaría número 9, ahí donde están reteniendo a nuestra hermana y exigiendo su inmediata liberación. Quiero explicarle algo a la audiencia, a las personas que en este momento están escuchando. Como Huaychafe he vivido situaciones terribles que le han acontecido a otros hermanos, hermanes. Cuando una mujer indígena, un hombre indígena es detenido, las horas, el activar rápidamente salva vidas, porque son desaparecidos, muchas veces son desaparecidos de la comisaría. Entonces los llevan, los van trasladando de una comisaría a otra hasta desaparecerlo. Las familias se acercan a tal comisaría, le dicen que ahí no está, la derivan a otra comisaría y así van cansándolo hasta que finalmente nunca es encontrada la persona detenida. Entonces son cruciales. Si la hermana fue detenida el de ayer, hoy la queremos libre. Es necesario que se viralice el nombre y apellido de ella, que se sepa que ella fue detenida, que fue llevada a esa comisaría. Hasta aquí tenemos entendido, no ha tenido contactos con sus familiares. No hay delito que amerite que ella esté incomunicada. Entonces, creíamos que era urgente, inmediato, sacar toda la información posible para poder resguardar su seguridad, para que no padezca torturas. Porque mi experiencia en la lucha es que a veces los familiares cumplen todo el procedimiento administrativo que lleva su tiempo y cuando quieren encontrarse con su ser querido, él ya no está desaparecido. Entonces, la Argentina racista de hoy, que todavía lamentablemente no ha sido derrumbada, estos mecanismos completamente genocidas están firmes, continúan. Y sobre todo y fundamentalmente en las provincias que tienen un carácter completamente oligárquico y colonial, donde parece que el señor feudal continúa administrando los territorios. Es ahí donde más tenemos que poner nuestro foco de solidaridad y de denuncia. Por otra parte, acompañar a esta comunidad en todas las necesidades que tenga. Es urgente, necesario que el sindicato ATE, lo voy a decir así bien, la Asociación de Trabajadores del Estado, desde su representante máximo hasta la última base, hable con los trabajadores de la salud. A veces siento que los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, son completamente como como no son clasistas, como que no se dan cuenta, desclasados, se creen que son la burguesía de esos lugares marginales y oprimidos en donde le toca llevar una tarea, en este caso sanitaria, y en vez de ser solidarios con las comunidades, emulan al opresor, terminan comportándose con la misma crueldad que el terrateniente que está generando el desalojo. Entonces necesitamos que sindicatos empiecen a formar también humanos a sus trabajadores y trabajadoras y fundamentalmente también haciendo un revisionismo histórico de cuáles son los derechos que reclamamos los pueblos indígenas. Moy, ¿querés contar cuáles son los derechos que reclamamos? Yo quisiera explicar un poquito, como el tema era la situación del terricidio, que es el terricidio, explicar que la lucha de los pueblos indígenas se vincula al terricidio, porque los pueblos originarios, o las naciones indígenas, como nos gusta llamar, tenemos
una construcción cultural, identitaria, cosmogónica a partir del territorio. ¿Qué significa esto? Que a nosotros no nos ordena un Estado, nos ordena las leyes cosmogónicas, es decir, la naturaleza es quien nos determina la identidad y estructura nuestra vida. Y esto es muy importante, porque la naturaleza, el territorio, la MAPU es quien nos sana, nos orienta, nos pone límites. Nosotros no decidimos dónde habitar así nomás, sino que es el territorio que nos lleva, es el territorio que decide dónde debemos habitar. Y esto lo recibimos por PEUMA, por sueños, lo recibimos por narrativas, por visiones, sabemos, percibimos que el territorio nos está llamando, nos está reclamando. Entonces vamos y recuperamos. No hay ocupación. Yo hoy escuchaba a los hermanos guaraníes hablar de ocupación. En realidad lo que hay es una recuperación territorial de todos los pueblos indígenas. Volvemos al territorio. ¿Por qué nos está llamando el territorio, Male? Nos está llamando porque está necesitando que haya una alianza entre los pueblos y la tierra para el resguardo de la vida. Si hay alguien que es amoroso, que nos está abrazando, que nos contiene, que nos da sabiduría, es la MAPU. Es la MAPU. Todos nosotros estamos llenos de efectos, atravesados por un coloniaje criminal terrible. Yo también lo estoy, bueno, todos estamos atravesados por eso. Nuestra oportunidad es sanar espiritualmente, porque esta lucha es espiritual, fundamentalmente espiritual. Nuestra oportunidad de sanar es justamente escuchando la voz de la MAPU, de la tierra. La tierra nos va a ir indicando el camino. Entonces, ¿cuáles son nuestros reclamos? Fundamentalmente, volver al territorio. El hacinamiento de las grandes urbes, estas metrópolis tan enormes, que se han convertido como en focos de emergentes de todo tipo de enfermedades, pero no solamente, digo, patologías físicas, virus, bacterias que pululan en esas grandes, sino también patologías espirituales psicológicas, lo que la psicología llama como enfermedades mentales y que nosotros le llamamos desórdenes espirituales. Se debe al desapego hacia la tierra, se debe a que estamos metidos en una forma de vida completamente antinatural, que nos perdemos. Estamos perdidos, Malena. Eso es lo que nos está pasando. Hemos perdido nuestra conexión, no sabemos ni quiénes somos. Estamos completamente encarcelados desde hace mucho tiempo, y para poder liberarnos de esas cárceles, tenemos que empezar a desandar y a desarmar estos modelos de sobrevivencia, porque ni siquiera podría decir de vida. Y por eso es importante volver a la MAPU, a la tierra. Y la tierra nos está esperando, nos va a abrazar, nos va a recibir de manera amorosa, nos va a sanar. Cuando yo estoy deprimida, triste, perdida, voy al territorio, estoy en mi comunidad, camino por el río. A veces lo mejor que puede pasarnos es que no haya ningún humano alrededor nuestro hablándonos y poder escuchar al río en paz, a los árboles, a la naturaleza, volver a reconectarnos, a volver a creer, volver a entender, porque estamos realmente manipulados por un perverso sistema necio y criminal. Entonces, la lucha por la vida de los pueblos indígenas, la lucha contra el terricidio, es la lucha de todes, es la lucha por una nueva matriz civilizatoria. No hay oportunidad si no volvemos a la tierra. Entonces, volver a la tierra es el mayor de los atentados contra el capital, contra la propiedad privada, contra los intereses de la corporocracia. Entonces, ¿quiénes son el foco de todas las balas? ¿Cuál es el enemigo interno, el que aterroriza a esta corporocracia asesina? Los pueblos indígenas. Claro. Bueno, nosotros decimos siempre frente, ¿no? Frente, ¿no? Sus cuerpos, cuerpas. Las cuerpas, sí, tal cual. ¿Querés contarnos qué es? Tengo una amiga cebándome mate, así que ahí... ¿Querés contarnos? Así que le agradezco a mi amiga que me viene a hacer mate. Cuando hablamos de... Sí, cuando hablamos de que las cuerpas territorios... Las cuerpas territorios y Las terricidio. cuerpas territorios y Concepto de terricidio. Bien. Concepto de terricidio. Cuando hablamos de terricidio estamos hablando del asesinato de todas las formas de vida, no solamente de los humanos, de los pueblos. Siempre se habla de los derechos humanos como si los animales no tuvieran derecho, como si los puñales y los espíritus, las fuerzas
que no son humanes, ni que son tangibles y no tuvieran derecho. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay una visión tridimensional de la vida que tienen todos los pueblos indígenas, el pueblo mapuche por supuesto también. Entonces entendemos que hay un ecosistema tangible, que es el ecosistema, el medio ambiente que se le llama, y donde los humanos interactuamos, es decir, donde estamos todos los terrícolas, porque en definitiva todos somos terrícolas. Ese espacio tangible donde la vida de todos los terrícolas está siendo amenazada, es parte del terricidio. Pero después hay un espacio perceptible, un ecosistema perceptible, espiritual, que ya no somos, que ese ecosistema espiritual no es terrícola, está en la tierra, pero es cosmogónico, y esos espíritus, que son los espíritus de nuestros antepasados, de nuestras antepasadas, que son la fuerza de la naturaleza, en el mundo mapuche se le llama Ñem, que regulan la vida circular y armónica, también están siendo asesinadas, porque están siendo, no sé, por ejemplo, contaminados sus territorios, entonces esos espíritus se van. Yo he visto ríos muertos, cadáveres de ríos. Yo siempre cuento la anécdota, o más que una anécdota, el dolor que me atravesó cuando fui a Zaragoza a conspirar con los activistas del lugar en un scratch a la fiesta del agua, que lo hacían todas las empresas asesinas del agua, y me piden ir al río, a cantar al río, iban a hacer una ceremonia allí por el río Ebro, y cuando llego me encuentro con un río asesinado. Si el agua estaba, uno ve el río, pero el espíritu del río ya no está. Y me puse a llorar porque era la primera vez que yo veía un cadáver. Yo vivo en un lugar que vos conocés, que el río está lleno de espíritus, lleno de fuerza, de energía. Entonces ver un río muerto era algo que yo no estaba acostumbrada. Y decirle a esa gente que estaba luchando contra el trasvase del río, este río está ahí, pero su espíritu ya no está. Lo que vemos ahí es agua, pero el espíritu ya no está. Entonces esas barbaridades, esos crímenes se están cometiendo contra este sistema espiritual, este ecosistema perceptible. Y el otro es el crimen contra los pueblos, concretamente, contra los pueblos que tienen un pensamiento ancestral de relación armónica con la tierra. Y ese es un epistemicidio, es asesinar una forma de habitar el mundo. Y es quizás la manera más eficaz de borrar cualquier tipo de alternativa antisistémica, porque no solo es protestar contra el sistema, sino la capacidad de unirnos para proponer alternativas. Entonces ahí me parece que el epistemicidio está siendo sumamente eficaz. Entonces estos tres crímenes, estas tres formas de eliminar la diversidad de vida en el planeta son lo que nos denominamos terricidio. Justo porque me escucho a mí, no sé si alguna más como un eco, pero bueno. Sí, pero yo, puede ser mi... No importa. No tengo buena señal. Igual quiero darte el espacio a vos. Sí, no sé cómo lograr sacar ese eco. No importa. Soy muy mala con la tecnología, no entiendo nada. Ya esto para mí es de avanzada. Es la señal. Genial. Acá mi amiga me dice que es la señal. Lo importante es vos. Qué llamativo que esto que pasó hoy en Salta, que es una de las provincias en donde más tala hay, en donde más pérdida de biodiversidad hay, ¿no? Qué llamativo que esto pase en Salta. Uy, ahí se quedó justo sin señal, ahí va a volver. Vamos a poner la fuerza de la Mapu para que vuelva. Es la tecnología. Hoy, de paso les cuento. Ahí está. Ahí volviste. ¿Me escuchaste Bien. la pregunta? No, no te escuché. Voy a necesitar que lo vuelvas a hacer. Te lo digo. Qué llamativo que lo que pasó hoy haya sido en Salta, una de las provincias donde más tala hay, que más devastada está, ¿no? Qué llamativo que pasen en estas provincias, como decías vos, ¿no? Como... En la situación parece que hay gobiernos terricidas y empresas terricidas que
están, a ver si ahí me escuchan bien, ¿está mejor la Perfecto, transmisión? perfecto. Ah, genial. Ahí tengo asistencia. Menos mal que la juventud Asistenta. entiende mucho y me ayuda. Ay. Bueno, lo que pasa en Salta es que se ha sostenido a lo largo del tiempo una forma de gobernabilidad colonial, supremacista, racista, especista, una forma de gobernabilidad criminal, terricida, que no ha sido interpelada ni cuestionada por ningún gobierno nacional de turno, y que estos señores feudales que detentan el poder político, económico, etcétera, del lugar, a lo largo del tiempo han logrado armar una coraza de impunidad escalofriante. Entonces, están devastando la naturaleza, destruyendo cantidad de ecosistemas, asesinando de manera indolente no solamente a los pueblos, toda vida, están matando ríos, están matando selva, y no están siendo cuestionados, no hay ningún tipo aparentemente de arma jurídica o legal que detenga ese crimen, esa masacre que están cometiendo contra los territorios y contra los pueblos. Entonces, me parece a mí que esto va a continuar en la medida que no denunciemos y que no hagamos visible. Ahora bien, espacios como el de ustedes, organizaciones, medios alternativos, dan cuenta de estas barbaridades. Pero los grandes medios, tantos oficiales como opositores, callan, silencian, pactan, tienen acuerdos sobre qué temas van a echar luz y qué temas van a silenciar. Y ahí vemos la comunicación de los terricidas, cómo se estructura un modelo comunicacional que actúa como bloque silenciador de las verdades que están emergiendo de los territorios y que realmente afecta la vida de la humanidad. Porque cada vez que desaparece un elemento de la naturaleza, desaparece con él un elemento de nuestra cultura como pueblos indígenas. Y cuando desaparece un elemento de nuestra cultura, desaparece con él la posibilidad de construir una nueva matriz civilizatoria, nutrirse de otras formas de entender el arte, habitar el mundo. Entonces, no es algo inocente que se haga al azar, está perfectamente planificado, está perfectamente calculado. Y ahora, con esta pandemia, como dice por allí un sociólogo boliviano, esta pandemia le está saliendo exitosa, está realmente cumpliendo su propósito, que es el encarcelamiento global de los pueblos para desactivar todos los dispositivos de emergencia y resistencia social. Entonces, donde los pueblos se organizaban y salían a las calles, hoy el temor al virus evita que eso suceda. Y la verdad es que el virus mata, porque es verdad que mata, y es verdad que la medida más eficaz en este momento para resguardarse es no salir. Pero paralelamente a ello, las empresas contaminantes, las empresas asesinas, las empresas terricidas, ellos no tienen cuarentena, ellos siguen avanzando, han aprovechado esta cuarentena y toda esta coyuntura para avanzar donde no tenían licencia social para hacerlo. Y esta impunidad y esta estrategia vil de despojo, de contaminación, de saqueo, tiene por supuesto la veña de los gobiernos. El problema es que no hemos entendido que estos modelos de Estado y estos modelos de democracia no representan los intereses de los pueblos, no representan, no resguardan el interés máximo que es la vida. Eso no está sucediendo. Entonces yo, frente a esta situación tan categórica, tan cruel, de tanto dolor, la única esperanza que tengo es que despertemos y propongamos autogobierno de los territorios, la libre determinación de los pueblos, y ya no creer que cualquier funcionario de turno va mágicamente a tomar conciencia y ayudarnos a proteger la vida, porque eso no va a suceder. Totalmente. No sé si escuchaste, Moy, que... Ay, mira, ahí no me escucho eco. Genial. No sé si lo escuchaste a Alberto, que habló un poco de los planes que tiene para seguir, y que los planes son megaminería, extractivismo, ganadería, ¿no? Ahora con todo esta nueva posibilidad de pacto con China, digo, hace 2 días habló en la Casa de las Américas y contó cuáles eran sus proyectos, el proyecto de gobierno,
Y más allá que lo vi como si estuviera muerto, te diría, porque hablaba sin toda esa forma que tiene, habló de sus proyectos que son justamente todo, todo esto por lo que... Proyecto de muerte. Proyectos de muerte, digo, cómo se lucha, ¿no? Si fuera un consejo, si fuera hagan esto, ¿no? ¿Cómo se lucha contra los intereses privados de estas grandes corporaciones cuando en realidad los gobiernos trabajan para ellos, ¿no? Entendemos que trabajan para todas estas megacorporaciones. ¿Cómo se hace? Primero, contestarte de que, no, aportarte, digamos, que es lógico y normal que alguien que anuncia proyectos de muerte no tenga un espíritu firme de vida para anunciarlo. Y entonces ya empezamos por su portador, el portador de esos proyectos ya ha muerto en el momento que ha asumido que esa es la única alternativa. Es como si el país estuviera gobernado por zombies. Pero no por este gobierno, el anterior, y el anterior, y el anterior, porque como vuelvo al comienzo de mi intervención, este Estado se constituyó desde el genocidio. O sea, la muerte ha sido la base de constitución ideológica de este Estado, así que no me sorprende. Creo en los pueblos, creo en el amor, creo en la vida, creo que en cada uno de nosotros tenemos la capacidad, nutridos por la sabiduría de la tierra, para elaborar estrategias de autodefensa. No creo que podamos resguardar los territorios si no somos buenos estrategas, si no nos empezamos a organizar, es decir, no basta solo con tener la intención, sino hay que comprometerse y en ese compromiso también construir la unidad, organizarnos. Me parece muy importante derrumbar la geopolítica trazada por los Estados-nación, ese nacionalismo barato, ese nacionalismo mercantilista, ese nacionalismo capitalista, somos terrícolas todes, hay una cosmografía ancestral que nos precede, que precede a la conformación de estos Estados-nación. Esa cosmografía ancestral nos enseñaba que no habían fronteras, que no había barreras, que había una humanidad transhumante que podía caminar los territorios y valerse de todo lo que la tierra le ofrecía para sobrevivir en reciprocidad, en respeto, en amorosidad. Creo que tenemos que empezar a destruir esas fronteras, empezar a caminar como pueblos en unidad para detener el terricidio. Y la obsecuencia que lamentablemente muchos sectores el progresismo, habría que hablar una oración sobre el progresismo, la obsecuencia mata. La obsecuencia mata. No es que la minería en manos de la ultraderecha es mala, pero la minería en manos del progresismo es buena. No, porque el cianuro no entiende de partidos políticos ni de posicionamientos progresistas. El cianuro mata, la megaminería mata, los agrotóxicos matan. Entonces, ahí vuelve. Todos pidiéndole la Mapú. Ahí está. Ahí volviste. Ahora sí. Sí. Me estaba contando mi amiga Vero que se cayeron 38 torres acá en la zona por las nevadas y todo, y por eso tenemos tan mal internet. Tendríamos que volver a practicar como ancestralmente hacían nuestros Huifiquecheyem, que era la transmisión por pensamiento, ¿no? Así como lo que le llaman telepatía. Podríamos empezar a dialogar en silencio. Hay pueblos originarios que todavía lo hacen, que dialogan en silencio, y que el Winca dice, ay, son tan callados, no hablan, y resulta que hablan un montón, pero hablan a través del pensamiento. Claro, hermoso, todo, ¿no? Como toda esa sabiduría, ¿no? También es lo que quieren destruir, de alguna manera, ¿no? Cómo quieren destruir eso y destruyen toda esa memoria, toda esa historia. Sí, totalmente. Por eso es importante también la contramemoria, por eso es importante
la narrativa desde los pueblos para resguardar la verdad. Una vez me explicaron qué significaba la palabra realidad. ¿Sabés del origen de la palabra realidad? No, contame. Venían Contanos. los plebeyos, venía el pueblo ante el rey a traer sus verdades, y el rey tenía que dirimir los conflictos y decidir cuál era verdad, cuál era mentira. La sentencia que emitía el rey se convertía en la realidad. El rey decidía cuál era la realidad. Entonces tenemos que empezar a construir a hacer valer nuestras verdades, para ir destruyendo eso que ya nació desde el principio de un sitial de poder y de privilegio, donde una persona decide cuál es la realidad. Ha pasado el tiempo y ya no es la monarquía la que decide, esa realidad ahora lo deciden el megapolio de la hegemonía comunicacional. Entonces la tele decide, el rey tele, los medios de comunicación hegemónicos, cuál es esa realidad. Entonces, siempre digo, hay que apagar la televisión y encender nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestros puyu, para percibir la verdad y empezar a caminar en la verdad. Hermoso. ¿Sabés qué? Bueno, yo no les comenté, pero yo a Moy la conocí este año ya, y todas las hermanas de manera muy hermosa abrieron su espacio y se hizo un campamento de resistencia en el espacio ese, hermoso, fuerte, tuvo, bueno, muchos momentos muy poderosos. Y lo que noté es la diferencia que hay en las comunidades que han sido despojadas de sus territorios y que han sido llevadas a pueblos fantasmas y que no tienen agua, ¿no? Como las hermanas Cuom, que tienen que caminar horas y horas para conseguir agua. ¿Cómo se ha ido a través del tiempo despojando y corriendo, ¿no?, de los territorios en donde se consigue la comida, en donde se consigue la medicina, en donde cómo se hace para ayudar a a estas mujeres, ¿no? Porque también hay algo muy poderoso en ustedes que es movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. No es un movimiento por el buen vivir, es un movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. ¿Cómo se hace para ayudar, para ayudarlas? Bueno, actualmente estamos haciendo circular un número de cuenta bancaria que con lo que se recauda allí va a apoyar los comedores, porque hay mucha hambre, sobre todo ahora en esta compleja situación que estamos atravesando. La hambruna ha aumentado, hay la desnutrición que ya venía, que viene lamentablemente de hace muchísimo tiempo, se ha recrudecido, ¿no?, con esta coyuntura. Entonces las hermanas se han puesto a organizar comedores, y sería muy bueno que después, bueno, ustedes publiquen esta cuenta y la gente pueda aportar a esta cuenta. También va a haber un seminario que voy a dar más adelante, creo es el 31 de este mes, y se cobra la inscripción, es un seminario de taller, y con ese dinero vamos a apoyar a las hermanas que tienen estos comedores. Hay grandes guerreras dentro de nuestro pueblo, hermanas hermosas, con mucha sabiduría, con mucha fuerza, algunas de ellas muy enfermas, severamente enfermas, fundamentalmente por problemas de desnutrición. Entonces, tenemos el caso de una hermana que tuvo un diagnóstico de hace muy poquito médico por el nivel de desnutrición en el que se encuentra, y que le han dicho que si no modifica ahora de manera urgente su alimentación puede morir. Entonces, esa es nuestra realidad. También reafirmar que somos un movimiento de mujeres, que nos hemos organizado como tales, porque lamentablemente la colonialidad patriarcal, misógina, también ha atravesado a nuestros pueblos y tenemos mucho machismo. Hoy le decía a las jóvenes que están con nosotras trabajando, que son parte del movimiento de mujeres indígenas, trabajando en comunicación, que hace años atrás, antes que existiera el movimiento, se habían mujeres indígenas detenidas, reprimidas. No se hablaba así del cacique, sí se hablaban de los hombres reprimidos, sí de los hombres, y parecía que las mujeres nunca estaban en esos escenarios. Y luego cuando una indagaba,
nos encontrábamos que eran mayores la represión sobre las mujeres, que había mujeres detenidas, pero sus nombres eran omitidos dentro de los manifiestos de las organizaciones y comunidades indígenas. Hoy existe el movimiento de mujeres indígenas y ninguna hermana va a quedar silenciada, ninguna hermana va a pasar desapercibida en su dolor, en la injusticia que padezca. El movimiento de mujeres indígenas va a dar visibilidad. Incluso ahora estamos apoyando el desenvolvimiento económico de las hermanas, porque bueno, al haber tanta miseria, así que estamos trabajando también con ustedes en la creación de una marca colectiva que se va a llamar Hacedoras por el Buen Vivir, que esperamos tenga también su aplicación, una app que hemos venido desarrollando para el celular, y personas de todo el país y el mundo van a poder adquirir no solamente productos, sino servicios de las hermanas a lo largo de todo el país, de las 36 naciones indígenas, y vamos a ir ayudando en la bancarización de las hermanas, porque muchas de ellas no tienen caja de ahorro, para que puedan recibir de manera directa el dinero, para que no haya intermediario. Todo ese trabajo es un trabajo que lo estamos haciendo desde la unidad en amorosidad de personas como ustedes, porque el Estado tiene cero intervención. El Estado en realidad en general lo único que hace es ponernos obstáculos, no facilita nada de esto. A veces también, y quiero aclararlo, el Estado cada tanto elige un indígena de turno para poner su rostro de portero, digamos, en las áreas administrativas, lo pone como ese rostro que viene, abre la puerta para volverla a cerrar diciendo no podemos hacer nada. Pero sí hay toda una mediatización pusimos a tal indígena de tal pueblo en tal área, y esa persona va a cobrar un sueldo, y esa persona va a estar ahí para excusarse ante todos nosotros de por qué el Estado no puede hacer nada. Entonces, muchas veces me dicen, ¿vos creés que un Estado plurinacional podría llegar a resolver esto? Y la verdad es que ya creo que ningún Estado puede resolver nada. La crisis es global, es mundial. Ningún Estado está resolviendo nada, porque la construcción de esa forma de administración del poder, en realidad es la administración del saqueo, que el verdadero poder, que son las grandes empresas, determinan. Entonces, no creo que un Estado plurinacional resuelva nada, creo en la libre determinación de los pueblos, del pueblo argentino también, porque el pueblo argentino está tan esclavizado, contaminado y saqueado y empobrecido y enfermo como los pueblos indígenas. Entonces por eso o nos unimos y creamos una forma de autorresguardo y de administración, de resguardo en la vida y de administración de los territorios alternativa, o nos morimos todos, porque la contaminación no entiende de racismo. No va a decir, ay, este no porque es blanco y vamos a contaminar solo los indígenas y nos contaminamos todos por igual. Entonces creo que es una utopía, casi un pensamiento muy naif, creer que un Estado plurinacional pueda llegar a responder a nuestras demandas que son estructurales. Y creo también que es tiempo de que Occidente, y sobre todo los pensamientos eurocentristas, se silencien y empiecen a escuchar a los pueblos originarios que hemos tenido miles de años de desarrollo de una forma de relación armónica. Obviamente no vamos a poder volver al pasado y recuperar esos modos de habitar el mundo que teníamos tal cual, pero podemos lograr una síntesis en cómo queremos habitar el mundo, consensuar, tomar lo mejor de las prácticas actuales en esta transmodernidad que realmente nos está llevando a esto que le llaman antropoceno, que es la forma en que el humano ha encontrado para eliminar el mundo, y superar esa concepción apocalíptica, destructiva, de decir, no, acá hay una propuesta. Tal vez ustedes no logran otra que hablar del antropoceno, pero acá hay el buen vivir como derecho. ¿Y qué es el buen vivir como derecho? Por lo menos para el movimiento de mujeres indígenas, es recuperar la reciprocidad entre la tierra, entre los pueblos, la amorosidad, el respeto. Si nosotros volvemos a recuperar esa relación de reciprocidad, vamos a poder emplazar entonces una forma de vida que nos dé esperanza, una forma de vida que pueda realmente proyectarnos a un futuro. ¿Vale la pena perpetuar la vida de la humanidad si seguimos cegados en este antropocentrismo
destructivo, no, murámonos todos, porque si vamos a seguir dañando como estamos dañando los ríos, la montaña, el resto de los seres vivos, ni existamos, porque si vamos a ser realmente un factor de muerte, ¿para qué vivir? Pero si logramos establecer realmente una nueva forma de relación, de construcción de la vida, entonces sí, caminemos hacia ella. Y me parece que el movimiento de mujeres indígenas viene a construirse para eso, para fortalecer esa idea, a darnos esperanza. Somos el sector más empobrecido y saqueado de este país. Somos el sector más discriminado. Si las hermanas no cuentan con ningún tipo de derecho, van a los hospitales, a donde sea, y lo único que encuentran es una mirada despreciativa, es una mirada racista, es una mirada de odio, porque el odio ha sido realmente inoculado del Estado desde el nacimiento de este país. Entonces, estudiamos odio, se emplaza en la narrativa de la memoria oficial el odio, civilización versus barbarie. Hace poquito una persona me hacía llegar un guión de una película que se quiere hacer en Argentina, y la historia eran dos mujeres blancas que venían a hacer justicia con un cacique, un lonco, que había secuestrado, que las había secuestrado, la había separado, y ellas eran las que iban a reivindicar, a hacer justicia y a llevar la vocería de las mujeres indígenas. Yo le decía, realmente es un disparate, seguimos reproduciendo la historia oficial. La historia oficial mintió, tanto ha mentido la historia oficial que terminamos por creer que esa es la verdad. Entonces, entender que esto no es así, que hay que desandar todo eso, que hay que desmonumentalizar no solamente a Julio Argentino Roca, sino a todos los presidentes que le sucedieron, y actualmente también entender que la obsecuencia de esto de decir, vos estás entonces contra Fernández, o estás con Macri, ¿con quién estás? Estoy con la vida, estoy con los territorios. Los machos que gobiernan de turno, o las mujeres que pongan de turno, no me interesa si van contra la vida. Cuando tengamos que rendir cuenta a las generaciones futuras, no nos van a preguntar nuestras niñas, a quién votamos, a qué gobierno defendimos. Nos van a preguntar qué hicimos para frenar el asesinato de la selva, la contaminación de los ríos, la apropiación de los lagos. Nos van a preguntar preguntas verdaderamente importantes y no vamos a tener respuesta. ¿Qué le vamos a decir? No, había que apoyar a Alberto Fernández. Es ridículo. O sea, basta de obsecuencia. Elevemos la mirada. No nos conformemos con las respuestas mediocres de los estados. No nos conformemos con la resignación. Decía un gran activista ambiental, Marcos Kamenich, la resignación es complicidad. Hermosa frase. Moy, ¿cómo es la historia mapuche? ¿Cómo es la historia de la historia mapuche, no la que nos contaron? Bueno, la nación mapuche lleva en este territorio, en el sur del mundo, 14.000 años de desarrollo de nuestra cultura. Es una historia que tiene incluso hasta un origen mitológico, diría el antropólogo, pero que en verdad es una narrativa que nosotros la queremos tal cual, y que empieza con la lucha de dos serpientes. Les voy a contar porque me gusta mucho, y porque marca también una forma de concepción del tiempo, del espacio, y de esta dualidad complementaria, ¿no? Porque a veces creemos que el sistema te vende esto de que todo el tiempo tenemos que estar felices, riéndonos, y en realidad la felicidad no existe, existe la armonía, y la armonía conlleva lágrimas y risas. Así debe ser, así es la vida. Y el Kaikai y el Trentré en esta historia tiene que ver con eso, porque dicen que antiguamente existían los requeche, y re es puro, que explorización che gente, y los requeche tenían una vida armoniosa con la tierra. En un momento determinado eso se fue perdiendo, se fue desarmonizando. Entonces dicen que todos los puñén, las fuerzas de la naturaleza, hicieron su traún, hicieron su conversa, su parlamento, y evaluaron que estábamos haciendo las cosas mal. Entonces surgió de las grandes aguas Kaikai, una gran serpiente que con su gran cola empezó a golpear las aguas, y las aguas iban subiendo,
y anegando los territorios, y entonces ahí habían nuestra gente que estaba observando esta situación, algunos se paraban y no reaccionaban, y entonces las aguas se los llevaban, los morían ahogados. Habían otros que caminaban con tanta lentitud que no alcanzaban a subir las cimas para ser resguardados y también eran llevados por las aguas. Habían otros que corrían tan velozmente que cuando llegaban a la cima, claro, llegaban al lugar seguro, pero morían por el cansancio. Y habían otros que caminaron cuando tenían que caminar y corrieron cuando tenían que correr. Y llegaron a la cima. Y estando arriba, pidieron ayuda a los Punehuen, a los Puñem. Y entonces hubo solidaridad, amorosidad de parte de los Puñem. ¿Y qué hacen? Baja Tren Tren, otra gran serpiente, y dice que duró muchas lunas y muchos soles esa batalla, y finalmente Tren Tren vence a Kai Kai, y estas personas ya no bajan como subieron, vuelven a habitar el mundo como mapuche, como gente de la tierra. Y hay una gran enseñanza que debemos todo el tiempo recordar. Por eso cuando vamos a hacer algo tenemos que preguntarnos, ¿esto que voy a hacer? ¿Lo harían nuestros antepasados? ¿Estarían de acuerdo con que llenemos nuestros territorios de cerdo para exportar a China? Ay, no sé si te cortaste, ¿estás ahí? Ahí estás, ahí estás. Ahí me llegó. Ahí está, ahí está. Justo estaba hablando de... Justo con lo de los cerdos en China. Entonces, digo, el pueblo mapuche siempre va a estar peleando por lo que nos han enseñado los Cuifiquecheyén, nuestros ancestros, nuestras ancestras. ¿Qué tenemos que hacer? Hay un Cuifiquimun, hay una sabiduría ancestral de la tierra que es la que vamos a resguardar. No los programas políticos, económicos que turno establece. Ahí se cortó, pero ahí volveré. Vamos con todas las energías para que pase. Qué hermoso, la podría escuchar horas. Ahí va a volver, sabemos que lo va a hacer. Como que siento que me comunico con esos... Ahí está. Ahí estás, ahí estás. Ahí volviste. ¿Se cortó? Volviste. ¿Escucharon algo? Ahí volviste. Después de lo de los cerdos, se cortó. Así que a partir de ahí. Si tuviera teorías conspirativas diría que justo, qué casualidad. Mira, hoy publiqué lo que pasó en Salta y no las podía taguear. No me permitió taguearlas. Lo tuve que escribir todo porque no me aparecían. Claramente bueno, eso hay es, algo. Claramente hay algo. Lo que quería decir, lo que les decía es que el pueblo mapuche siempre está peleando porque no va a salir a defender programas políticos de los gobiernos de turno, va a salir a defender el legado ancestral, que es el resguardo de la vida. Entonces, cada vez que hay un anuncio que va atenta contra la vida, vamos a salir a defenderlo, vamos a salir a defenderlo. Entonces, no se trata de que estamos nosotros acomodándonos dentro de la coyuntura. Siempre dicen, hay que tener cintura política. ¿Qué es cintura política? Hay que tener principios, hay que tener honorabilidad, hay que tener compromiso con la vida. ¿Qué es la cintura política? No, me parece que eso es algo que son lenguajes que corresponden a un modo de operar y de construir un modo de hacer política en el que, por ejemplo, yo como mujer mapuche no me siento identificada. Entonces, digo, este tema de los cerdos, ahora se nos dice que va a ser el boom económico, se nos vende espejito de colores, porque desde hace 500 años que venden espejito de colores. Entonces, ¿qué tenemos que pensar respecto a este tema? Imagínense, se dice que son 9 millones de toneladas, ¿no?, de carne que se quiere producir aquí. Eso va a implicar muchísimo, muchísimo territorio destinado al engorde de estos animales, que además son torturados, son, bueno, violentados, eso es dolor, es sufrimiento, y ese espíritu también lo comemos, digamos, por más que sea para China, estamos exportando dolor y sufrimiento,
a costa de destruir los territorios, porque imagínense el impacto que va a tener eso. Y el cerdo es un animal que se adapta a cualquier clima, es decir, que no va a haber una región del país que no sea apta. Todos vamos a estar con alto riesgo de que se pueda colocar estos criaderos industriales en nuestros territorios. Una vez, yo te contaba que una vez una machi nos dijo que antiguamente no existía el miedo, antes de la conquista, antes de la llegada del Cuinca, y que salíamos a cazar y se cazaba y se comía lo que se cazaba, y se pedía permiso al animal, se sacrificaba, se comía, y en la cacería había una relación casi de equidad, porque bien podría ser cazado el cazador, porque no habían armas sofisticadas como hoy, que se ha desarrollado toda una industria para matar. Entonces salía el cazador, cazaba, si lograba cazar traía su carne a la comunidad, se charqueaba, se la trataba con sal, se la disecaba la carne y se dosificaba su uso. No es que se empachaba comiendo carne y comíamos asado. El asado, porque siempre me preguntaban una vez, estábamos hablando con mis hijas, ¿por qué el asado lo hacen los hombres? Porque el cazador volvía y traía la carne y en gratitud ofrendaba al fuego, que es el fuego purificador, y todos en círculo celebraban eso, porque no era la hazaña del hombre, era la gratitud a la naturaleza que había podido proveer de ese alimento a la comunidad. Entonces el hombre que había cazado era el que encendía el fuego de purificación de esa carne que había sido asesinada, porque es eso lo que hacemos para poder comer. Vos estabas en el campamento climático de Pueblos contra el Terricidio cuando un hermano del pueblo Ranquel dijo, nos hemos vuelto en pueblos carroñeros. Ya no somos cazadores, somos pueblos carroñeros, porque vamos a la carnicería y compramos y no sabemos cómo se mató ese animal. Entonces, ¿qué decía esta machi? Decía que estamos comiendo miedo, porque antiguamente el animal defendía su vida, la defendía muchísimo, y lográbamos finalmente cazar, y comíamos esa valentía, ese coraje, esa fuerza, ese espíritu también nos nutría el alma. Hoy día vamos y comemos animales acobardados, animales que están completamente aterrorizados, que están domesticados, esa docilidad, esa resignación con que se entregan a la muerte, eso somos. Por eso estamos estamos tan resignados a todo lo que nos están haciendo como humanidad. Entonces, la pregunta es, ¿queremos ser depositarios de esos modelos agroganaderos en nuestros territorios? ¿Vamos a salir a avalar eso? Es la única manera de generar un desarrollo económico pleno que pueda dar de comer, porque fundamentalmente lo que buscamos son que los derechos elementales están garantizados. Solo a través de estas políticas, o podemos como pueblos construir una democracia verdaderamente participativa donde tengamos el derecho a proponer alternativas. Entonces, habría que estar paralelamente desarrollando, construyendo asambleas por el buen vivir en cada calle, en cada esquina, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada territorio. Y ante cualquier medida de la corporocracia de los gobiernos de turno, como pueblos pararnos firmes y decirle, nosotros pensamos alternativas que son absolutamente superadoras y vamos a defender nuestros planteamientos políticos, nuestros planteamientos económicos, sin partidos, sin sometimiento y sin miedo a los gobiernos de turno, desde la sabiduría y la fuerza y el amor a la vida, que está anidando todavía, afortunadamente, en ciertos sectores de la humanidad y que vamos a tener que viralizar. Viralicemos eso, la gana de vivir y la gana de respetar la vida. Moy, ¿cómo para quienes estamos en las ciudades, ¿no? Y también creo que tenemos estos espacios súper privilegiados, que tenemos calefacción, que tenemos aire acondicionado, comida siempre, ¿no? Que no hemos pasado hambre nunca, ¿no? Y que hasta me avergüenza, de verdad, como muchas veces me siento súper hipócrita de hablar desde este lugar. ¿Cómo se hace para dar espacio, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo se hace para dar espacio a estas voces, ¿no? Como lo que contabas de estas chicas que estaban haciendo un documental, y ellas
tomaban el espacio de las voces que hay que dar. ¿Cómo se hace para dar espacio a estas voces? ¿Y cómo se hace para volver a ese lugar que estamos tan alejados quienes nos construimos en este sistema y quienes nos enseñaron estas cosas que nos enseñaron y quienes no sabemos hacer otra cosa? Somos unos inútiles. ¿Cómo hacemos para recuperar eso? Primero, no creo que sean privilegiadas, porque yo me siento privilegiada cuando camino el territorio y puedo hablar con el río, puedo sentir el aire fresco de la montaña, puedo acariciar la nieve. Me siento privilegiada cuando veo una cantidad de seres maravillosos que cohabitan conmigo. Digo, hace un tiempo salí a caminar y habían como 8 cóndores casi siguiéndome y pudiendo cantarle. Esos son privilegios. Creo que ustedes están encarcelados, que no tienen la posibilidad de limitarse siquiera, autodeterminarse en la alimentación, están secuestrados para comprar su alimento en los grandes supermercados, en los hipermercados. Tienen un montón lamentablemente, de restricciones. Creo que las grandes ciudades son las grandes cárceles en las que el sistema necesita ponernos. Por eso hay desplazamiento forzado, hay grandes cantidad de población desplazada ambiental que tienen que salir de sus territorios y van a parar a las periferias de la ciudad. Eso es algo que no ocurre por voluntad divina, eso es parte del planeamiento del sistema. Entonces, creo que sí, en esta guerra de baja intensidad contra los pueblos que está desatando el sistema, necesita debilitar a los pueblos indígenas que estamos volviendo a los territorios, para poder sacarnos de ahí. ¿Cómo se hace? Yo creo que lo primero, y sería maravilloso, es que el pueblo argentino empiece a deshabitar las grandes ciudades, porque Argentina tiene una superficie territorial que permitiría que podamos vivir en territorios más libres, donde tengamos huerta. Hace poco hablé con compañeros de un partido de izquierda que me contaba que estaban, me lo contaba Carlos Aznar, el querido Carlos Aznar, que están tratando de hacer en cada barrio, en cada villa de Buenos Aires, huertas, para poder tener una autonomía alimentaria inmediata, digamos, ¿no? Yo creo que tenemos que quitarle al latifundio, porque nadie atenta contra el latifundio. O sea, los mapuches sí venimos peleando y desalambrando, y así nos dan también, ¿no? Hablamos de recuperación territorial, pero todos tenemos derecho al territorio. Entonces a mí me parece que para que un Benetton tenga 1 millón de hectáreas es porque hay millones de personas asignadas en una ciudad y entiende que no necesita la tierra que Benetton le está usurpando. Entonces necesitamos también nosotros descolonizar nuestra cabeza y preguntarnos a sola cómo queremos vivir. Entonces, para que haya una solidaridad, porque si no, esta idea también supremacista de que la metrópoli tiene el confort, la comodidad y el buen vivir, y nosotros en los territorios el mal vivir, eso es también una fantasía, es un mito construido desde el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros creemos en ese mito, yo mapuche voy a querer un día vivir a la gran ciudad porque ahí tienen el buen vivir, tienen calefacción, tienen esto, tienen lo otro, y todo ese confort y esas comodidades a veces también les genera sedentarismo. O sea, hay problemas de obesidad, hay problemas de todo tipo, de psicológicos un montón. Veo como su espíritu está atormentado. Entonces digo, no, lo que tenemos que ver es como en igualdad de condiciones, de manera horizontal, en reciprocidad, en solidaridad entre los pueblos, empezamos a discutir cómo nos ayudamos para salir de esto. Entonces, cómo apoyarnos. Siempre le digo a la gente, no manden ropa, basta de mandarnos ropa, manden semillas, manden herramientas. ¿Por qué quieren que vistamos al estilo Christian Dior? ¿Por qué creen que las comunidades queremos estar a la moda? O gente, yo siempre recuerdo una anécdota del subcomandante Marcos, y lo cuento, que dice que cuando fue el levantamiento zapatista, empezó a llegar ropa de Europa. Y entre las cosas que mandan un zapato rojo con taco, esos zapatos rojos con taco de punta, mandan uno. Entonces su comandante, Marcos, lo ató a su mochila, y cada vez que andaba por la selva, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, andaba el zapatito rojo colgando en su equipo, porque quería recordarle a los europeos cómo ellos ven a la lucha indoamericana, y hasta dónde llega su idea de solidaridad. Entonces,
Siempre me preguntan, ¿cómo podemos hacer para mandar ropa? No, manden herramientas, manden semillas, empecemos a armar banco de semillas. ¿Quieren ayudar? Ayúdenos. La alimentación no se resuelve con paquetes de fideos, no se resuelve con comida completamente procesada, transgénica. Se resuelve con que nos permitan desarrollar un sistema alimentario que sea realmente ecológico, que sea identitario también, porque no puede haber soberanía alimentaria si no hay identidad gastronómica. Entonces sabemos mucho cómo comen los italianos. La Argentina de la pasta. Dicen, no, la Argentina es de la quinoa, la Argentina del maíz, la Argentina hay un montón de formas de comer y de alimentarse desde la identidad de los pueblos indígenas que el argentino desconoce. Entonces empecemos a trabajar eso. ¿Qué queremos sembrar? No que venga el INTA que fue el que propició la sojización en el país y que nos convenció que la soja era el alimento principal. No el INTA, no sus tecnócratas respondiendo a las grandes corporaciones de la alimentación, sino la sabiduría de la gente de la tierra que sabe qué quiere comer, qué quiere producir y buscar alianzas para poder lograr sembrar eso y luchar contra viento y marea para resguardar esa alimentación. Entonces, antes de ayer estuve hablando 1 hora con un quinche, alguien a quien quiero mucho, respeto, y ojalá el mundo lo escuchara, se llama Rosendo Huisca. Lo digo, Rosendo Huisca, búsquenlo en Facebook, me va a odiar Rosendo porque ahora todo el mundo va a querer hablar con él, pero es para mí uno de los seres más sabios del planeta, y estuvimos hablando sobre la alimentación, 1 hora hablando, de cómo la alimentación, cómo operaba antes la alimentación como una forma de salud, cómo era la alimentación, cómo sabíamos que al comer tal alimento iba reparando nuestro espíritu, iba reparándonos de las penas, iba reparando cómo se alimentaba la gente cuando había una situación de muerte, por ejemplo, tras un luto, el buen morir, que de paso invito a la gente a escucharnos, vamos a estar con el movimiento el 31 hablando del buen morir, porque es el derecho, así como tenemos el derecho al buen vivir, tenemos el buen morir. Cómo celebraba, cómo acompañaba en la comida, la familia, cuando los seres partían, cuando los seres partían. Fíjense qué importante es la alimentación. La alimentación no era algo que se hacía rápido y para ir sobreviviendo. La alimentación era nuestro principal remedio. Después llegaron los remedios, después llegó el Lagüen, porque llegaron las enfermedades, pero antes no era necesario. Entonces tenemos que apuntar hacia eso. Tenemos que recuperar el conocimiento, el kimun, recuperarlo y no darlo a la academia para que lo cosifique y lo venda y lo trafique ante las transnacionales, sino recuperarlo como forma de autodefensa territorial y autonomía. Cuando hablamos del derecho a la autodefensa, no es solamente cómo respondemos ante las balas, cómo respondemos ante la agresión alimentaria del sistema, por ejemplo. Wow, hermoso. Sabés que me viene todo el tiempo a la cabeza la imagen de las hermanas Cuom, ¿no? Bueno, de Alejandra. Estuve hablando mucho en el campamento con Alejandra Siriarco, que ella le mataron, la policía mató a Ismael Ramírez, a su hijo, no hubo justicia con eso. Y siento que ustedes en su comunidad mantuvieron como toda esta sabiduría, ¿no? de la tierra, y que ellas las despojaron. Ellas ya no tienen el algarrobo, ellas ya no tienen como... ¿crees que hay como una diferencia en la forma de actuar, de ayuda o de entenderlo, de comprensión o de lectura de una comunidad y de otra a partir de haberles quitado el territorio y por ende calculo con su sabiduría? Creo que son muchos factores que han contribuido, que han configurado este escenario en el que hoy lamentablemente están sobreviviendo nuestros hermanos en el norte. Creo que el reduccionismo territorial ha sido determinante. O sea, sin territorio no hay cultura, es así. Por más que el sistema te diga, no, podés hacer la celebración de tu espiritualidad a la Pacha, a la Mapu, en la plaza tal, de la calle tal. No, porque ahí no están los Nien, ahí no están los espíritus, la espiritualidad es territorio. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando no pueden reducirnos de manera inmediata, cuando no logran que por voluntad propia nos vayamos del territorio, entonces empiezan todas las agresiones
que hay un belicismo sutil contra los pueblos indígenas, hay represiones como la que hoy denunciamos, pero también hay un belicismo que aparece disfrazado de religiosidad. Cuando las religiones opresoras, apoyadas por el sistema y por grandes corporaciones, entran a nuestro territorio con sus pastores, con sus pastoras, con sus curas, con sus monjas, a convencernos de que nuestra espiritualidad es pagana, que es del diablo, que es del demonio, que la tengamos que dejar. Cuando se rompe ese vínculo sagrado, ese vínculo espiritual con la tierra, entonces quedamos deshabitadas del territorio. Entonces ya no entendemos la lógica con que opera la tierra. Y ahí somos fácil de manipular y de convencer. Por eso es que recuperar la espiritualidad es fundamental para poder recuperar también la ideología de la tierra. Y ahí me parece que en el norte, lamentablemente, hay mucha injerencia religiosa, muchísima. Después estos pastores, estas pastoras, estas monjas, estos curas, hacen sus acuerdos con las empresas, hacen sus acuerdos con los gobiernos de turno, y finalmente llevan adelante al interior de las comunidades la agenda que el sistema quiere. Hay muy pocos casos donde algún curita, alguna monja, algún pastor, alguna pastora se pone del lado de las demandas verdaderamente legítimas de las comunidades. Muy pocos casos. En general van en contra de los intereses y derechos de los pueblos. Hay algo que me parece a mí muy importante, es también entender que esta contaminación y esta destrucción de los territorios indígenas del norte fundamentalmente provoca la hambruna que hoy padecemos y que no se va a resolver con bolsones de comida. A veces también escucho la palabra reparación histórica. Es irreparable, a ver Argentina si entiende, es irreparable el despojo del territorio, los ecosistemas asesinados, los pueblos desaparecidos, arrasados sobre la faz de la tierra, la pérdida de los idiomas, la pérdida de la espiritualidad, la orfandad cultural, la orfandad de nuestras ancianidades ancestrales, de no tener, cuando tenemos pemo, cuando tenemos un sueño, no tener quien te la interprete, el dolor y la soledad que cargamos es irreparable. Entonces basta decir la reparación histórica del Estado. Lo que pueden hacer es hablar de justicia, de cómo hacer justicia, pero no hablar de reparación, porque es irreparable lo que nos han hecho. Hoy yo lloraba, pasé una mañana súper triste con esto de lo de Salta, porque no puedo entender cómo el pueblo argentino admite que la vida de nuestros niños no es valiosa. Cómo esa foto de ese niño herido, y la desidia de esos trabajadores de Estado que no lo quisieron atender a un bebé. Son cosas que no puedo entender, cómo están permitiendo el infanticidio en Argentina, porque hay infanticidio. Nuestros niños se están muriendo de desnutrición, nuestros niños se están muriendo por las balas, como este bebé que estaba herido. Nuestros niños se están muriendo espiritualmente, les están arrebatando la infancia. ¿Por qué? Por la especulación de este maldito sistema capitalista arrasador. Entonces no me interesa si el que lo permite Fernández es Macri o quien sea. No quiero que suceda más. No quiero más muerte. No quiero que sigamos ofrendando la sangre de nuestros niños. Por favor, Argentina, ¿cómo hacemos para que despierten? ¿Cómo hacemos para que el dolor, como madre, pensaba en mi nieta? Pensaba en que si llevo a mi nieta herida a un hospital y los médicos se niegan a atenderla, creo que quemaría el hospital, no sé qué haría. Pero seguramente daría mi vida para que la seguridad de mi nieta esté resguardada. Y pienso, ¿cómo es que han llegado a este nivel de esclavitud? Porque otra cosa no me entra en la cabeza, que esa mamá que va con ese bebé herido y no es atendida, vuelve a su casa sin haber atendido a su hijo. No lo puedo entender. Digo, ¿cómo llegamos a este nivel de autoestima tan baja de creer que nuestra vida no vale nada? Es sumamente doloroso. Hoy fue una mañana muy dura de ver esas imágenes. Y esto está pasando en la Argentina de hoy. Hoy está pasando aquí. Y entonces, cuando nos alarmamos de lo que pasa en Bolivia, que el golpe está en Bolivia, que el racismo en Bolivia, el racismo en Estados Unidos, el racismo acá también mata.
y la indolencia, la indiferencia social y la complicidad de los medios de comunicación es criminal. Bueno, difícil salir de acá y encima te quería preguntar sobre algo para que no quiero dejar pasar en esta charla, Moy, que te agradezco un montón. Perdón. Sobre el chineo, que es aparte otra práctica completamente cruel, de la cual creo que tenemos que hablar y está completamente silenciada, y esto que decís, ¿no? Que pensamos que esto pasa en otros lados, que acá no pasa. Digo, nos podés contar sobre esto si querés, ¿no? Claramente. Sí, es sumamente doloroso porque encima con la cuarentena esta práctica ha ido en aumento y ahora estamos trabajando desde el movimiento Mujeres Indígenas con el apoyo de organizaciones como la de ustedes, como la de Presentes, con el apoyo de compañeras como Alejandra Sebrelli y otras más, para armar una campaña o relanzar nuevamente la campaña contra el chineo. ¿Qué es el chineo? El chineo es la violación de nuestras niñas. ¿Quiénes las violan? Las violan criollos con poder político, económico, que las eligen como si fuese un rito iniciático de la sexualidad de la niña, con complicidad, por supuesto, de los hombres de la comunidad que a veces las entregan para la violación, pero además hay un agravante que es la tortura que padece durante la violación, que a veces deriva en muerte. De una niña en cerca de embarcación en una comunidad que además de violarla, la obligan a beber cerveza con vidrio molido. Esa chiquita, por supuesto, murió a raíz de todas las torturas, y esto lamentablemente se viene practicando desde la época de la colonia. Cuando las hermanas van a denunciar el chineo, lo que dice la fiscalía en general es que es una práctica cultural, porque claro, van a la comunidad y los hombres no apoyan a las mamás, los hombres dicen, sí, bueno, pasó, no se comprometen, no ha habido marchas contra el chineo por parte de los hombres, entonces asumen que es una práctica cultural, y nosotros decimos que es una práctica criminal, que el chineo merece ser considerado como un crimen de odio, que tiene que tener un mayor agravante para los violadores, que realmente tiene que ser extirpado de la Argentina, de todos los territorios, y que para que eso suceda tiene que tener el compromiso de todes contra el chineo, porque las nenas, muchas de ellas, que se ven amenazadas por estas prácticas, dejan de ir a la escuela, dejan de estudiar porque saben que de camino de su comunidad a la escuela pueden ser secuestradas y violadas en manada. Todo esto lamentablemente está sucediendo. No tenemos un relevamiento estadístico de cuántos casos de chineo se producen por año, lo vamos a tener, estamos trabajando, no porque el Estado nos ayude, el Estado no nos está ayudando en esto, sino que es un emprendimiento que estamos haciendo nosotras solas, porque queremos terminar con el chineo. Entonces, realmente estamos tan lejos de decir que en Argentina las mujeres están empoderadas, que las mujeres han logrado derechos, porque en realidad lo que hay es que un sector social, privilegiado si se quiere, de las mujeres están siendo audibles para ciertos medios, para cierto sector social, pero nuestras voces, completamente oprimidas, atravesadas por el dolor de siglos, postergadas, estas voces afeadas, estas voces estigmatizadas, no son audibles. Nosotras no somos escuchadas, y no me pongo en víctima porque tenemos, a pesar del dolor, a pesar de todo esto que voy narrando, hermanas como Alejandra Siriaco, que son un ejemplo de resiliencia. Le asesinaron 2 hijos a la hermana, y se ha puesto de pie, y se ha unido y camina con nosotras en la lucha. Y ahora, por ejemplo, está necesitando apoyo porque quiere abrir un comedor con el nombre de Ismael Ramírez, para dar de comer a todos sus niñas de la comunidad. Pero hermanas como ella y tantas hermanas del movimiento Mujeres Indígenas, estaría horas hablando de todas y cada una de mis hermanas, que me honra, que amo, que me siento orgullosa de caminar con ellas, que me enseñan cada día, que me recuerdan desde dónde nos paramos y de dónde enunciamos nuestra identidad y nuestros derechos. Entonces creo que las mujeres indígenas no estamos albergando odio, no estamos hablando del resentimiento, estamos hablando de la verdad, que es dolorosa,
pero que creemos que la podemos superar, que podemos conseguir de una vez por todas entre todos los pueblos y lograr una nueva civilización, una humanidad que realmente sea respetuosa de la vida. Entonces queremos que este país cambie, no va a cambiar con leyes, no va a cambiar porque votemos a una mujer indígena, porque a veces siempre me dicen, ¿por qué te candidatás? ¿Por qué por qué no ocupás un cargo en el gobierno? Si yo quisiera que nada cambie, entonces capaz que funcionaria pública. Y ahí solo cambiaría mi bolsillo, porque quiero que todo cambie, elijo asumir mi de Huichafe, estar en la lucha, porque si no estamos en la lucha diciéndole todo el tiempo al Estado y a la sociedad lo que nos pasa y lo que queremos que cambie, esto no sucedería. Entonces, me parece a mí que es muy importante que no nos miren tutelando nuestra voz, que no nos miren como las pobrecitas, sino en igualdad de condiciones, de mujer guerrera a mujer guerrera, de pueblos en lucha con dignidad a un pueblo en lucha con dignidad, que el pueblo argentino, a ver cómo hacemos una gran coalición, discutimos ideas, porque no es a ver cómo la izquierda nos acompaña si nos volvemos marxistas, no. A ver si el cristianismo nos acompaña si aceptamos a Cristo, no. A ver si el sector de feminista nos acompaña si nos volvemos feministas, no. De la diversidad que somos, desde el pensamiento epistemológico ancestral, desde cómo entendemos el arte de habitar, nos vamos a poner en diálogo, a construir una síntesis y vamos a definir ante el mundo cómo queremos construir nuestro futuro, cómo vamos a emplazar nuestras ideas, cómo vamos a empezar a hacer del buen vivir un verdadero derecho tangible, vivenciable en nuestros territorios, en nuestros lugares, en nuestro hogar, con nuestra familia, en definitiva con los pueblos. Muy recontra agradezco, no sé si tenés más tiempo, recontra agradezco que estés acá compartiendo todo esto. Y le quiero pedir a la gente, antes de que estas 285 personas que están ahora, que colaboren económicamente, que lo necesitan las hermanas. A veces la gente piensa que como tiene un nombre, ¿viste? Y no dice que es de la cuenta de Irma, está en el posteo. Colaboren, por favor, con 100 pesos que colabore cada uno, pueden ayudar a que niños coman en un comedor. Digo, tenemos que entender que tenemos que apoyar entre todos, ¿no? Como, por eso les pido encarecidamente que por favor todos los que puedan y los que no también hagan un esfuerzo y ayudemos eso. No quiero dejar de decirlo porque me parece fundamental entender la necesidad que hay hambre, ¿no? Que, como contaba Alejandra, que no tienen agua potable, que hay necesidades que hay que cubrir, y Alejandra con toda esa humildad que tiene, Armando, que ella no tiene ni para comer, que decía, vengan a casa, que comemos un pan duro, no tiene ni para comer, y haciendo un comedor para otras personas, ayudando a otra de las hermanas a poner un techo en su casa. Digo, ¿no? Como esa, que trabajemos la humildad, por favor, trabajemos la humildad y la dadivosidad. Bueno, se fue muy otra vez, la quiero saludar. Ahí vamos a esperar que vuelva. Hay temas de señal. Ay, no quiero ni hablar porque me van a poner a llorar. Me parece como tremendo que permitamos esto. Nuestra especie tiene que cambiar ya. No podemos seguir permitiendo. Bueno, ahí está, ahí volviste. Ahí volviste. Con ese espíritu hermoso que tiene Moy, por favor. A ver. No, disculpen por las preguntas, pero no. A ver. Si vuelve Moy, ay, ojalá que vuelva. Ahí estás, ahí volviste. Sí. No, agradecerte infinitamente, comentarle a todas las hermanas y a todas los cumpas, a todas las personas que están ahí conectadas, que mañana a las 18 horas también vamos a tener un conversatorio en el evento La Cría,
creo que va a ser por Zoom, vamos a estar enviando el link. Yo no vivo acá en la ciudad, yo vivo en el campo, en mi comunidad, entonces cuando vengo a la ciudad aprovecho a hacer este tipo de participación y de conversa, ¿no? Te agradezco enormemente, les quiero un montón y entiendo también que tengamos esta posibilidad en la intimidad y en el cariño que nos une, la posibilidad de compartir sentimientos dolorosos, de que se nos escape la lágrima, no es motivo de vergüenza ni de pedir disculpas, porque sería inhumano si no fuera así. Nos amamos, somos hermanas y entendemos lo que está pasando, lo sentimos, nos atraviesa. Así que les abrazo a todas las personas que estuvieron acá, que puedan compartir, que puedan contar lo que está sucediendo y apoyar, y agradezco también todo el apoyo económico que puedan llegar a hacer. A veces lo poquito que se ponga, si se pone con solidaridad, con compromiso, con amor, se multiplica. Así que un abrazo grande, y bueno, y toda mi solidaridad con los presos políticos mapuches también, que también hemos estado transmitiendo y compartiendo información desde el movimiento, y con todos los presos políticos que hay aquí y en todas partes del mundo, que queremos que realmente sean abiertas las cárceles y salgan, porque están presos por luchar por un mundo mejor, y es totalmente injusto su encarcelamiento. Así que también Huichafe Chupatula Feulá, que salgan ahora, que se abran las cárceles y salgan, y les envío un abrazo enorme, y Marichihueu. Gracias. Te quiero. También. ¿Cómo se sale?